en el corazón de la jungla. Hablamos de una civilización descubierta en medio de la selva. Se encuentran los misteriosos restos de una civilización que vivió en el continente durante más de 1000 años. Tenían atributos sobrenaturales. Eran los antiguos mayas. Sus líderes levantaron grandes ciudades con altísimas pirámides, lujosos palacios y verdes plazas. Eran los amos de su entorno. Tuvieron el ingenio suficiente para aprovechar la energía. Crearon obras de arte y de ingeniería de una sofisticación sorprendente y consiguieron mantener esa civilización durante 1500 años. Pero tras generaciones de prosperidad e innovación, esta antigua civilización cayó y sus ciudades llenas de vida se convirtieron en pueblos fantasma dominados por la madre naturaleza. Siglos más tarde, las respuestas a los misterios que rodean a este pueblo grandioso y sus reyes divinizados nos cuentan una historia de conquista, ingenio y desastres. La construcción de un imperio, los mayas. Año 869. En las tierras bajas de la selva guatemalteca, los mayas empiezan a estar desesperados. La comida y el agua escasean. Miles de personas están muriendo de hambre y la desnutrición y las enfermedades diezman a la población. Los mayas ya no confían en que sus líderes divinizados sean capaces de aplacar a los dioses. La inestabilidad política se extiende por los reinos y una a una las grandes ciudades-estado son abandonadas. La gran civilización maya se desmorona. Las ciudades empiezan a caer una tras otra. Quedan abandonadas. Los reyes desaparecen y la cultura maya clásica llega a su fin. ¿Qué le sucedió a este poderoso pueblo? Los expertos siguen sin tener respuestas claras. Sabemos que empezaron a desaparecer. La pregunta es, ¿cómo sucedió? La respuesta podría estar en unos complicados jeroglíficos conocidos como el Códice Maya. Un jeroglífico es un medio complejo de transmitir toda la información que los mayas eran capaces de pensar o expresar. Es el único ejemplo de América de un sistema de escritura completo y complejo. Hoy, estos símbolos criptográficos nos cuentan una historia de guerras salvajes, dirigentes poderosísimos y la gloria y la caída de un pueblo enigmático. Hola, soy Peter Weller. Estoy en un templo impresionante en el corazón de la selva del sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. Esto es el centro de la antigua civilización maya. Durante años, los arqueólogos creyeron que los antiguos mayas se habían separado pacíficamente en sus aproximadamente 40 ciudades-estado, cada una de ellas con su dinastía real. Por lo que sabíamos, al parecer se producía comercio entre ellas y comunicación, pero no se conocía ninguna agresión imperial motivada por el ansia de poder o de tierras fuera del territorio de cada rey. Sin embargo, a lo largo de los últimos 50 años, estas teorías se han puesto en tela de juicio por la aparición de jeroglíficos como este, un resto del sistema de escritura avanzado con que contaban los mayas, que cuentan una historia bastante distinta. Las ideas inocentes de los años 60 acerca de un pueblo pacífico y amable están desapareciendo ante una realidad mucho más compleja de ciudades-estado que libraban batallas sangrientas. Y ahora tenemos pruebas de que las batallas y los sacrificios humanos eran parte esencial de la vida de los antiguos mayas. Pero la civilización maya no se convirtió en una compleja red de ciudades-estado de un día para otro. Los mayas aparecieron probablemente unos 2000 años antes de Cristo. En el año 500 a.C., la población aumentaba y las pequeñas comunidades se estaban convirtiendo en los primeros asentamientos mayas importantes en América Central. En el año 250 a.C. ya existían reinos organizados que dominaban la región, liderados por hombres poderosos. Tenían dirigentes poderosos. Competían entre sí y a veces esto llevaba a la guerra. Para los mayas eran guerras lideradas por sus reyes en nombre de los dioses. Los reyes de los mayas eran gente como nosotros, pero para ellos tenían atributos sobrenaturales. En ocasiones la devoción tenía consecuencias brutales y mortales.
La gente tenía una deuda de sangre con los dioses, y no es que no tuviesen en gran estima la vida o la sangre humanas, todo lo contrario. La sangre y la vida humanas eran lo más valioso y lo más sagrado que se podía ofrecer a los dioses para pagar la deuda de sangre adquirida por la creación. El derramamiento de sangre y los sacrificios humanos dominaban la estrategia de los reyes. Elegían a sus aliados y atacaban a sus vecinos siempre pensando en aplacar a sus dioses y seguir siendo autónomos. A diferencia del caso de Roma, los mayas no eran un imperio, eran una serie de reinos rivales. En el siglo III después de Cristo, la civilización maya florecía. Ninguna de las ciudades consiguió dominar a las demás, pero sí había un centro de poder que destacaba. Se llamaba Tikal. Tikal es una de las pocas ciudades que destacaron en el periodo preclásico, antes de Cristo, y que después siguieron siendo fuertes hasta el final del periodo clásico. Es una ciudad que nunca decayó. Pero en el siglo VI, un nuevo poder, la ciudad de Calakmul, amenazó la prosperidad de Tikal. Los mayas tenían dos grandes capitales dinásticas, Calakmul y Tikal. Estas dos ciudades estaban enfrentadas. Al parecer, fue Calakmul la que empezó a establecer alianzas alrededor de Tikal, básicamente cercando a su enemigo. Fue un líder visionario y ambicioso quien creó un centro de poder militar capaz de derrotar a Calakmul. Se llamaba Yikin Khan Kawil. Construyó una de las estructuras más representativas de los mayas, una pirámide que resistió al paso del tiempo, el Templo del Gran Jaguar. Los monumentos más valiosos eran los que requerían mucho esfuerzo. Una gran pirámide era indicativa de poder, de fuerza, de prestigio. Era una forma de atraer a la gente a la ciudad porque demostraba que eras un líder poderoso. La construcción en un entorno semitropical con materiales rudimentarios suponía todo un reto, sobre todo cuando se pretendía construir en vertical con tecnologías de la Edad de Piedra. Los mayas desconocían casi todas las tecnologías que asociamos con las grandes construcciones de piedra. No tenían bestias de carga. No tenían herramientas de metal. Lo que sí tenían los mayas era un suministro casi ilimitado de piedra caliza maleable y mucha mano de obra. Tu trabajo era una de las cosas que tenías que ofrecer al rey cada año. Se extraían bloques de piedra caliza y se transportaban, se empujaban y se movían a base de fuerza bruta hasta el lugar de la construcción. Utilizaban una cosa que llamamos mecapal. Es una correa que se ponían en la frente y con eso transportaban a veces cientos de kilos de escombros. Un nivel tras otro, la pirámide se iba levantando. Se levantaban andamios de madera desde los que se trabajaba a medida que la estructura crecía. Los artesanos daban forma a la caliza con herramientas de piedra y mazos de madera. Aunque el interior estaba lleno de escombros, el exterior se pulía cuidadosamente. Se cubría con una fuerte argamasa conocida como estuco maya y se pintaba de rojo. Aunque conocían la rueda, aunque conocían el metal, decidieron no darle su uso práctico. Y creo que en parte se debió a que, según su visión del mundo, las cosas valían más si se hacían con mucho trabajo. Con casi 45 metros de altura, el templo del Gran Jaguar se alza hacia el oeste de cara al sol poniente. Este rascacielos de la antigüedad sin duda llamaba la atención de todos los que pisaban la gran plaza de Tikal como símbolo de poder y redención. Pero la maravilla construida por Yikin Khan Kawil era solo el principio. En el año 736, Kawil venció a su rival más importante, Calakmul. Entonces, en los años 743 y 744, atacó y venció a dos importantes aliados de Calakmul que rodeaban Tikal, el Perú al oeste y Naranjo al este. Así consiguió romper el cerco que había amenazado con asfixiar a Tikal.
Para celebrarlo, construyó varias ampliaciones del palacio, nuevas pirámides. La de Tikal, que vemos hoy, es en gran parte fruto de aquellas victorias. Es posible que incluso pusiera en marcha la construcción de la estructura más alta de Tikal, el Templo Cuarto. Esta inmensa pirámide, construida con 190.000 metros cúbicos de piedra, tenía más de 64 metros de altura o 22 pisos, casi tanto como las torres del puente de Brooklyn. Sobresalía por encima de la bóveda de la selva y permitía tener una visión de 180 grados de la ciudad. A lo lejos, otras ciudades mayas construían ambiciosas estructuras. Pero en aquel momento, con el rey Jiquín Cancahuil en el poder, Tikal era el centro indiscutible de la civilización maya. Aunque la ciudad no era la única. Lejos de allí, a unos 400